Buenos días a todos. Empezamos hoy nuestro bloque 3 de este e-confinamiento. Este bloque 3, que lo vamos a titular La gestión financiera, lo que va a tratar, lo que vamos a analizar en este bloque son las diferentes inversiones y fuentes de financiación que tiene la empresa. Primero veremos qué son las inversiones, veremos qué son las fuentes de financiación y veremos cómo estas inversiones y fuentes de financiación están en absoluta relación unas con otras. Después de ver qué son las inversiones, qué tipología de inversiones hay, lo que vamos a estudiar es cómo seleccionamos nosotros en la empresa las inversiones que hacemos. Tendremos diferentes proyectos de inversión y estudiaremos cómo vamos a seleccionar cada uno de estos proyectos de inversión. Veremos los métodos de selección estáticos y sobre todo nos centraremos en los métodos de selección dinámicos. Después de explicar cómo hacemos estos métodos de selección, cerraremos el tema 7 del libro y entraremos al tema 8 para analizar parte por parte nuestro pasivo del balance de situación y poder explicar cuáles son todos los elementos que forman parte de ese pasivo, cuáles son las fuentes de financiación que tenemos en nuestra empresa. Y lo primero que vamos a hacer es definir qué es una inversión, porque al final una inversión no es nada más y nada menos que sacrificar un beneficio hoy para en un futuro poder obtener más beneficio. Cuando yo digo que invierto en una maquinaria, lo que estoy haciendo es coger un dinero que yo tengo en la empresa y sacrifico ese dinero que tengo ahora para comprar una maquinaria porque sé que esa maquinaria, con el paso de los años, me va a ir dando unos beneficios que en principio espero que sean superiores a ese dinero que he sacrificado hoy. Por eso decimos que una inversión es sacrificar un dinero hoy para obtener más beneficio a lo largo de los años. Evidentemente pueden haber inversiones que salgan mal y yo puedo sacrificar un dinero hoy y no obtener ningún beneficio en el futuro. Esa inversión ha salido mal, pero no por ello deja de ser una inversión, simplemente será una mala inversión. En la otra cara de la moneda están las fuentes de financiación. Si yo quiero invertir en un determinado producto o si yo quiero invertir en una determinada maquinaria, necesitaré financiar esa inversión. Esa financiación, esas fuentes de financiación me indicarán de dónde saco el dinero, de dónde saco el capital para poder llevar a cabo esa inversión. Por ejemplo, cuando compro una maquinaria, puedo financiarla con el dinero que yo tengo en la caja o en el banco de la empresa, o puedo financiarla apalabrando con ese proveedor de esa maquinaria que me deje pagarla más tarde, o quizás puedo financiarla con un préstamo que le pida al banco, el banco me deja ese dinero y con ese dinero yo pago al proveedor de mi inmovilizado. Por tanto, fijaos que tanto las inversiones como las fuentes de financiación serán dos caras de una misma moneda, porque todo lo que yo invierto lo he de financiar de algún modo. Precisamente por eso decíamos al inicio de los vídeos del confinamiento, los vídeos del bloque 1, que el activo de una empresa tenía que ser exactamente igual al pasivo, que todas las inversiones tenían que ser igual, evidentemente, a todas sus fuentes de financiación. Todas esas inversiones, todo ese activo yo lo llamaba la estructura económica de la empresa y todas las fuentes de financiación, cómo he financiado mis inversiones, de dónde he sacado el dinero para financiar mis activos, lo llamábamos la estructura financiera. Ahora que hemos entendido qué son las inversiones y cómo se relacionan con las fuentes de financiación, vamos a ver cómo podemos clasificarlas. Existen multitud de formas para clasificar las diferentes inversiones que tiene la empresa. Nosotros nos vamos a centrar en 4 criterios para poder clasificarlas. Las vamos a clasificar según su soporte, según su periodo de tiempo, según su relación y según su finalidad. Significa que cada inversión tendré que clasificarla según en función de todos estos criterios que hemos dicho más adelante. Del mismo modo que podemos clasificar a las personas según su altura y podemos decir que son altas, de tamaño medio o bajas, según el color de su cabello y podemos decir que son rubias, morenas o pelirrojas, o según el color de sus ojos, con las inversiones lo haremos de la misma manera.
Cuando hablamos de que las inversiones se pueden clasificar en función de su soporte, decimos que las inversiones pueden ser de tres tipos. Pueden ser inversiones físicas, inmateriales y financieras. Diremos que una inversión es física cuando se trata de un activo material, cuando se trata, por ejemplo, del mobiliario de la empresa, de la maquinaria que yo tengo, de las fábricas, las construcciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, diremos que una inversión es inmaterial cuando el soporte de la inversión es un activo intangible, cuando tenemos algo que colocábamos ahí arriba en mi balance, en mi activo no corriente, que lo llamábamos inmovilizado intangible, como puede ser un programa informático, como puede ser una patente, como puede ser una concesión administrativa, por ejemplo. Por último, diremos que tenemos una inversión financiera cuando se trata de un activo financiero, cuando se trata, por ejemplo, de participaciones o acciones de bolsa de otra empresa que yo en mi empresa tengo en propiedad. En cuanto al periodo de tiempo, es muy sencillo clasificar las inversiones, porque simplemente tendremos que decir si son inversiones a largo o inversiones a corto plazo. Diremos que es una inversión a largo cuando en principio han de durar más de un año en mi empresa, y diremos que es una inversión a corto cuando en principio, en menos de un año, esa inversión va a caducar o no va a durar menos de un año en mi empresa. Por ejemplo, un ordenador o el mobiliario o las construcciones en principio son inversiones a largo, en principio han de durar más de un año, pero las existencias que yo compro para luego vender espero que duren menos de un año, porque si duran más de un año significa que no estoy vendiendo y por tanto diremos que son inversiones a corto porque el objetivo es que duren menos de un año en mi empresa. En cuanto a la finalidad, podemos distinguir también tres tipos de inversiones. Las tenemos aquí en la pizarra. Las inversiones de reposición, o también conocidas como las inversiones de renovación, las inversiones expansivas y las inversiones estratégicas. En las inversiones de reposición simplemente se tratará de reemplazar un activo viejo por un activo nuevo. Si por ejemplo estamos hablando de nuestro colegio, en el momento en el que cambiamos las mesas que tenemos porque ya están viejas y suenan mucho cuando se mueven y quitamos esas mesas y ponemos unas mesas nuevas, estamos haciendo una inversión de reposición, porque estamos reemplazando lo viejo por lo nuevo. Cuando hablamos de una inversión expansiva, estamos diciendo que estamos aumentando la capacidad productiva de la empresa, estamos diciendo que estamos aumentando lo que tenemos. Si en lugar de cambiar las mesas viejas por unas mesas nuevas, resulta que voy a aumentar una fila más de alumnos en clase y necesito nuevas mesas, esas nuevas mesas que yo compro, que yo invierto en la empresa, serían inversión expansiva, porque estoy aumentando la producción de la empresa. No estoy cambiando lo viejo por lo nuevo, sino que estoy aumentando. Y las inversiones estratégicas son inversiones que yo realizo en la empresa para modernizarme, para adaptarme a los cambios tecnológicos, para poder incrementar mi competitividad. Por ejemplo, todo el sistema que usamos en el colegio mediante el programa de ClickEdu, que usamos desde hace unos años, podríamos llamarlo como una inversión estratégica, porque nos estamos modernizando, porque nos estamos adaptando a los cambios tecnológicos, porque implican una nueva forma de trabajar. No se trata de sustituir lo viejo por lo nuevo, tampoco se trata de comprar más de lo que ya teníamos, sino que se trata de darle una vuelta más y adaptarnos a las innovaciones tecnológicas para poder ser más competitivos. Y por último, la última forma que tenemos de clasificar las inversiones es atendiendo a la relación que tienen unas inversiones con otras. Y aquí encontramos las inversiones sustitutivas, las complementarias y las independientes. Diremos que una inversión es sustitutiva cuando el hecho de hacer una inversión limita el que yo haga otro tipo de inversión. Atención, porque las sustitutivas a veces se confunden con las de reposición, porque uno piensa sustitutiva significa que sustituyo el activo viejo por uno nuevo, sustituyo las mesas viejas por las nuevas. No. Esos son inversiones de reposición. Las sustitutivas simplemente significan que cuando yo hago esa inversión estoy dejando de hacer obligatoriamente otra. Por ejemplo, si yo hago una inversión en los programas informáticos que tenemos en el colegio y apuesto por Windows, el hecho de apostar por Windows hace que no apueste por Apple, que no apueste por Mac. Son inversiones sustitutivas. Sin embargo, hay otro tipo de inversiones, que son las inversiones complementarias, que significa que cuando yo hago una inversión de un tipo, hace que obligatoriamente tenga que hacer otro tipo de inversión. Por ejemplo, cuando yo decido que en cada clase haya un proyector, por esa inversión. Por ejemplo, cuando yo decido que en cada clase haya un proyector, de forma obligatoria voy a tener que invertir en una pantalla para que se proyecte el proyector. De tal forma que son inversiones complementarias. El hecho de tener que invertir en un proyector hace que yo tenga que invertir en una pantalla. Si hago una, obligatoriamente tengo que hacer otra.
Por último, cuando el hecho de hacer una inversión no implica que deje de hacer otras, ni implica tampoco que tenga que hacer otra, hablo de inversiones independientes, significa que son independientes unas de otras y que el hecho de hacerlas no implica el dejar de hacer una o el tener que hacer otra obligatoriamente. Una vez hemos aprendido cómo se clasifican las diferentes inversiones que hay en la empresa, vamos ahora a hablar de las características de la inversión. De momento estamos dando conceptos muy teóricos, pero que luego los utilizaremos para llevarlos un poco más a la práctica. Cuando hablamos de las características de una inversión, hablamos de 4 características. Hablamos del desembolso inicial, hablamos de la duración de la inversión, hablamos de los flujos netos de caja y hablamos del valor residual. Pero para poder explicar estas características, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a imaginarnos que en nuestra empresa invertimos hoy, en el día de hoy, en el año 0, invertimos 10.000 euros en comprar una maquinaria y por tanto en el año 0 yo me gasto 1.000 euros. Está muy mal dicho lo de que me gasto, porque un gasto no ha de ser igual a una inversión y eso ya lo vimos más atrás, pero se entiende, es decir, yo he invertido por valor de 10.000 euros. Como ha sido un desembolso que ha salido de mi empresa, lo pongo en negativo. Y esta es la primera característica de la inversión, el desembolso inicial. La segunda característica es que toda inversión tiene una duración y ha de ser una duración estimada. ¿Cuántos años estimo que me va a durar esta maquinaria? En este caso estimo que pueden ser 4 años. Y entonces diré que la duración de la inversión son 4 años. Señalaré cada uno de los años que forma parte de la inversión e indicaré aquí si esta medida de la duración está en años, en meses, semanas o días. La tercera característica son los flujos netos de caja, es decir, esta inversión de 10.000 euros me va a dar unos beneficios, me va a dar unos flujos de caja en el futuro, me va a generar un dinero. ¿Cuánto dinero me va a generar esta inversión de 10.000 euros al final del año 1? Pues en este caso me va a generar 3.000 euros. Al final del año 2, otros 3.000 euros. Al final del año 3, otros 3.000 euros. ¿Esos 3.000 euros de dónde salen? De la diferencia de todo lo que yo voy a cobrar gracias a esa inversión durante ese año, menos todo lo que yo voy a pagar por esa inversión a lo largo de ese año. Por eso decimos que estos flujos de caja son la diferencia de los cobros menos los pagos. Cada año esa inversión me generará una serie de flujos de caja. Podemos entender, por tanto, que será importante que al final la suma de todos esos flujos de caja sean mayores la suma de todos esos flujos de caja sea mayor al desembolso inicial. Por último, una última característica que sería el valor residual. Una vez ha terminado la vida útil de esa maquinaria ¿cuánto vale? En algunos casos la maquinaria no valdrá nada y diremos que el valor residual es 0, pero en muchos otros podremos sacar dinero por esa maquinaria cuando ya a nosotros no nos sirva. O bien porque sea chatarra y podemos sacar algo de dinero, o bien porque esa maquinaria, aunque a nosotros ya no nos sirva para lo que la queríamos, la podamos vender a otra empresa que nos pueda dar algo de dinero. Ese dinero que nos va a dar el último año de vida útil lo voy a tener que contabilizar y lo voy a llamar el valor residual. ¿Cuánto voy a conseguir sacar por esa maquinaria cuando se haya agotado la vida útil? Y evidentemente será un cobro que yo reciba en mi empresa y por tanto aumentará los flujos de caja. Por eso estoy diciendo aquí que el último año, el año número 4, tendré unos flujos de caja de 3.000 euros y además un valor residual de 1.000 euros. Por tanto, el último año esa maquinaria me habrá generado 4.000 euros. 3.000 euros por los flujos de caja, cobros menos pagos y 1.000 euros por el valor residual. Por tanto, ya conocemos las características de la inversión. La duración, cuánto va a durar en mi empresa esa inversión que yo estoy haciendo, el flujo de caja que me genera cada año, los cobros menos los pagos que me ha generado esa inversión, el desembolso inicial, cuánto me ha costado esa inversión en el año 0 a día de hoy y por último el valor residual de esa inversión, cuánto vale esa inversión el último día de su vida útil. Y no os preocupéis que ya estamos acabando este primer vídeo, quizás un poco más pesado, con mucha carga teórica, y vamos a hablar ahora de los métodos de selección de inversiones. Es decir, cuando yo tengo que afrontar la decisión de qué proyecto de inversión quiero llevar a cabo, yo en la empresa tengo 3 proyectos de inversión y tengo que elegir con cuál me quedo. Pues existen unos métodos para saber seleccionar correctamente la inversión que más me conviene.
Distinguiremos a los métodos de selección de inversiones en dos tipos, en los métodos de selección de inversiones estáticos y en los métodos de selección de inversiones dinámicos. ¿Cuál es la principal diferencia entre ambos métodos de selección? Pues el cambio del valor del dinero en el tiempo. No vamos a explicarlo ahora, porque lo dejaremos para el próximo vídeo, pero creo que todos podemos entender que el paso del tiempo hace que el dinero pierda valor. Todos conocemos esas historias de nuestros abuelos en donde decían que iban al cine por pocas pesetas o por céntimos de euro, incluso a día de hoy. ¿Esto por qué ocurre? Porque el dinero con el paso del tiempo pierde valor. Los precios suben, existe el tipo de interés, lo explicaremos más adelante. En cualquier caso, lo que ahora hay que entender es que cuando yo tengo en cuenta que el paso del tiempo hace que el dinero pierda valor, estaré estableciendo un método de selección de inversiones dinámico. Y el método de selección de inversiones dinámico que estudiaremos es el valor actual neto, el VAN, y la TIR, la tasa interna de rentabilidad. Un método de selección de inversiones dinámico es aquel que tiene en cuenta el cambio del valor del dinero en el tiempo. Sin embargo, aunque el dinero cambie con el paso del tiempo, yo puedo decir, a mí me da igual que el valor del dinero cambie. De momento voy a imaginarme que el valor del dinero permanece constante y me olvido de que el valor del dinero cambia. Cuando yo no tengo en cuenta este cambio del valor del dinero en el tiempo, utilizaré un método de selección de inversiones estático. Hay muchísimos métodos de selección de inversiones estáticos. Nosotros en segundo de bachillerato y de cara a la selectividad hablaremos del payback o el criterio del plazo de recuperación.